Bendiciones para todos. Bienvenidos una vez más a este espacio, Gustavo y Yarleni. Hoy tenemos al segundo vicepresidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y nos va a contar un poco acerca de sus experiencias. Todos necesitamos aprender diariamente de cómo tener una mejor relación con Dios y hoy vamos a compartir con él. Él es el hermano Fernando López. Hermano Fernando, bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias, con mucho gusto para servirles a ustedes y compartir en este día, como usted dice, experiencias de nuestra vida no tanto ministerial, sino lo que tiene que ver con la parte humana. Muchas gracias por la invitación y muy contento de compartir con ustedes. Hermano Fernando, lo primero que le quiero preguntar es cómo se siente. Bueno, estamos en una coyuntura bien atípica, porque creo que en nuestra vida, aunque han habido pandemias en otras épocas, pero en lo que tiene que ver con nuestra vivencia, es la primera vez que nos enfrentamos a una situación como estas, en la que la economía global del mundo se ha visto afectada y se ha hecho como un contraste entre lo que es la salud por un lado y la economía por el otro. Algunos han dicho que son dos cosas que deben andar de la mano y que se deben tener en cuenta, porque o se muere por la pandemia o se muere de hambre la población, y parece que esa es la disyuntiva que estamos viviendo. De tal manera que esto ha despertado también una ola de, llamémoslo así, de información a través de las redes, y ahora estamos, como decían algunos hermanos, saturados de mucha información, y bueno, esto ha sido positivo también porque la palabra de Dios ha abundado a través de los medios. Así es. Vamos a ir un poquitico hacia atrás, vamos a retroceder el reloj. Y quiero preguntarle acerca de su niñez. ¿Qué es lo que más recuerda? Pero además acompañado de algo. ¿Cuál fue la persona que influyó en esa etapa de su vida? Bueno, mis padres se casaron muy jóvenes. Usted va a notar que hoy por hoy los matrimonios se dan en el orden de los 19, 20 años, los más jóvenes. Pero mi padre y mi madre se casaron de 15 y 16 años, eran prácticamente unos adolescentes, con todas las implicaciones que eso tiene, por la falta de madurez que ellos tenían. Los primeros años yo los viví con mi abuela materna. Ella, pues como todos los abuelos, son muy condescendientes y tienen una relación con sus nietos muy diferente. Eso permitió que yo me levantara como un niño muy consentido por mi abuela. Y cuando regresé a casa noté la diferencia. Noté la diferencia porque, claro, la instrucción de un padre con las restricciones, con las disciplinas propias que tienen los padres como obligación darle a sus hijos, para mí fue, de cierta manera, un cambio muy drástico. Eso me llevó pues a amar mucho a mi abuela y a preferirla a ella. De tal manera que inicialmente la persona que influyó en mi infancia fue justamente mi abuela, sin negar que mis padres también dejaron una marca. Pero mis padres no eran creyentes en esa época y la educación era muy rígida, muy estricta. Yo recuerdo que en las escuelas lo golpeaban a uno si uno no sabía dar las respuestas correctas. Y la disciplina en la casa era por el estilo, muy restrictiva, muy drástica, muy fuerte. La correa, el látigo y todo eso propio de la educación de ese tiempo, que bueno, gracias a Dios ya ha sido reevaluada y ahora tenemos otro tipo de formación y de disciplina. Pero digamos que las marcas de mi niñez estuvieron enmarcadas dentro de esa situación. Corramos un poquitico el reloj y avancemos entonces a la adolescencia y la juventud. Cuéntenos cómo era ese estudiante de ingeniería civil, cómo se comportaba, qué le daba pena, cómo reaccionaba delante de la gente. Bueno, yo he sido una persona que me he considerado muy tímida. Tal vez
por el hecho de que mis padres ejercieron esa fuerte presión sobre mí. Yo me levanté y eso ha sido una marca indeleble en mi vida. Inicialmente a mí me costaba mucho relacionarme con las personas, hablar en público, cantar en público, declamar en público. Las materias que tenían que ver con la interacción social de las personas para mí eran un calvario. Yo no quería enfrentarme a los demás y creo que eso fue una de las cosas que marcaron también mi vida de adolescente. En ese tiempo, los jóvenes llegaban muy tarde a la escuela, porque hoy por hoy los niños entran al jardín muy pequeños, pero en esa época, para entrar a la escuela, uno debía tener ya cumplido los 7 años. Y entonces, la edad escolar a mí me tomó la adolescencia estudiando en el bachillerato. Era un joven muy callado, muy reservado y que era objeto del bullying propio de todos los estudiantes. Ustedes saben que en las escuelas, en los colegios, el bullying es muy frecuente. Y el bullying, pues, eso también lo afecta a uno. Y uno se cree todo lo que le dicen, se cree todos sus defectos, se cree todas sus limitaciones y de alguna manera eso también lo marca a uno. Eso pues también influyó en mi relación con las chicas. Yo no era capaz de hablar o tener una relación romántica, por decirlo de alguna manera, con las chicas. Porque era muy reservado, no me atrevía, me daba miedo. Se me ponían las manos frías, es decir, para mí era un trabajo poderme relacionar con las chicas en ese tiempo el colegio no era mixto como es ahora. En esa época los colegios eran femeninos o masculinos, pero teníamos actividades de integración a veces con otros colegios. Y recuerdo que en una época vinieron unas jóvenes del norte del departamento del Tolima, de donde yo soy, de la ciudad de Ibagué, a integrarnos con nosotros y tuvimos unas charlas a nivel ya no tanto académico, sino a nivel sentimental con una chica. Y en ese tiempo las relaciones se hacían fáciles porque hoy por hoy es el internet, pero en ese tiempo eran las cartas. Y entonces el cartero era una persona muy apreciada y muy valorada y muy esperada en todos los hogares. Uno esperaba que el cartero llegara con su bicicleta y su silbato para decirle a uno que le llegaba una carta, y las cartas demoraban muchos días. De manera que mis relaciones con la chica fue a través de ese medio. Y en ese medio yo me sentía mejor escribiendo que hablando. Y me gustaba escribir. Escribía notas, escribía cartas, a veces escribía pensamientos, de pronto hacía rimas por ahí. Y todas mis relaciones se fortalecieron a través de ese medio, del medio escrito. Esa es, digamos, así como un panorama muy general de lo que fue mi adolescencia. Uno en ese tiempo era muy inocente porque no existían los medios de comunicación que existen ahora. Uno vivía muy desinformado y lo que sucedía en el mundo pues le llegaba a uno muy tarde porque no existía el internet, no existían los computadores. Y recuerdo que cuando llegó el primer teléfono a mi casa yo tenía casi 19 años. Y para mí eso fue algo extraordinario, poder uno hablar con alguien a través de ese medio fue extraordinario. Entonces eran otras épocas en que nosotros no teníamos tampoco la calculadora. Yo recuerdo que los maestros, los
profesores prohibían a los alumnos entrar con calculadora al salón de clase. La calculadora era prohibida. Ahora es al contrario, el que no tenga calculadora no puede entrar a la clase. ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad? Así es. Hermano Fernando, hablando de, ahorita que nos confiesa en esta entrevista que era una persona muy tímida, ¿en qué momento de su vida va cambiando eso? Porque ahora nosotros lo vemos como un predicador que se expresa bien, tus sermones son elocuentes. ¿En qué momento hace ese tránsito en su vida? Bueno, desde el momento en que le entregué mi vida al Señor, usted sabe que cuando uno le entrega la vida al Señor, todo cambia. Y yo empecé a sentir el deseo de comunicar la experiencia que yo había tenido personal con el Señor. Y casi que lo comencé a hacer desde el mismo momento en que yo me convertí. Yo dije, esto que me pasó a mí tiene que saberlo las demás gentes. Y no había recibido el Espíritu Santo y mi madre me puso a testificar en un culto de barrio y yo terminé predicando. Tanto así que a mi madre le llamaron la atención por poner a predicar a alguien que no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. En esa época eso era una infracción a las normas y a la doctrina, porque para servir al Señor se necesita pues haber recibido el Espíritu Santo. Pero no fue culpa de mi madre, es que yo tenía que contar lo que a mí me había pasado. Y yo digo que ahí hice un clic. Y de todas maneras uno cuando predica siente cierto respeto, cierto temor. Y alguien dice que el día que uno deje de sentir eso, pues es mejor que no predique. Pero de todas maneras, ahora las cosas han cambiado porque una de las cosas que a mí más me gustan es predicar la palabra. Me siento cómodo, me siento bien y creo que eso todo se lo debo al Señor, ¿no? Yo en el colegio, como le decía, cuando me tocaba hablar en público, yo deseaba hacer un hueco en la tierra y que la tierra me tragara. Alguien dijo, y tiene que ser un hueco bien grande porque por el tamaño que usted tiene que ser un hueco bien grande. Pero ahora es todo lo contrario. Agradezco cada oportunidad que me dan de compartir, de hablar, de predicar, de enseñar. Y creo que eso, por eso es que uno puede decir que lo que es, lo es por la gracia del Señor. Porque humanamente hablando, uno era todo lo contrario. Humanamente hablando, uno, como le decía yo hace un momento, tenía ese pánico escénico propio de una persona que en su niñez y en su juventud ha habido traumas y aún en el colegio. Yo creo que eso se lo debo al Señor, hermana Yarleni. ¿En qué momento se le atraviesa el Señor Jesús a la vida de Fernando López? Bueno, yo estaba trabajando en construcción porque por la gracia del Señor pude terminar la carrera de ingeniería y tuve un problema laboral que me llevó a que me privaran de la libertad. Y fue ese el momento en que yo, en medio de la impotencia y en medio de una situación que se me salía de las manos, pude recordar todas las cosas que mi madre me había dicho acerca del Evangelio. Yo lo rehusaba, lo rechazaba, lo tenía en poco, pensaba que los evangélicos estaban desquiciados, que eran unos hombres y mujeres que estaban perdiendo el tiempo, que les lavaban el cerebro, en fin. No tenía un muy buen concepto del Evangelio ni de las cosas de Dios. Pero fue en ese momento en que todo ese caudal de palabra que me había compartido mi madre se potenció en mí y entendí lo pequeño, lo insignificante, la manera en que le había fallado a Dios, en que le había fallado a la sociedad, en que le había fallado a mi esposa, a mis hijos y a mí mismo. Eso fue una noche para mí inolvidable porque yo recuerdo que lloré. Yo no era una persona que lloraba tan fácilmente, yo reprimía mis emociones
Cuando mi abuela, que fue la persona que me marcó en la niñez, murió, yo no derramé ni una lágrima. Y cuando nosotros teníamos que enfrentar situaciones traumáticas y dolorosas, yo era una persona que no lloraba. Entre otras cosas porque a uno le decían que los hombres no lloran, que las que lloraban eran las niñas, de manera que llorar era casi como una negación para un varón, para un hombre. Entonces, ese día lloré lo que nunca había llorado en mi vida. Y ese día fue el comienzo de una nueva vida, de una nueva esperanza. Y a partir de ese momento sentí un hambre por leer la palabra, que yo me devoraba los libros de la Biblia, los salmos, todos los libros. Para mí, lo más importante pasó a ser el Señor y su palabra. De manera que eso fue algo extraordinario, y yo creo que todos los que hemos tenido esa experiencia es la que nos ha marcado y nos ha permitido recordar siempre de dónde lo sacó a uno el Señor. Esta experiencia es cuando se encuentra con Jesús. Ahora hablemos del momento en el que decide dejar los planos y tomar la Biblia para convertirse en un predicador de tiempo completo. ¿Cómo se sintió? ¿Qué pasó? Cuéntenos exactamente qué pasó en ese momento. Bueno, uno, desde que se convierte, como le digo, uno siente deseo de compartir lo que Dios le ha hecho con uno. De alguna manera uno le está sirviendo al Señor. Y de hecho yo empecé como predicador de barrio en uno de los sectores aledaños a Ibagué. Pero ese llamamiento al ministerio es un llamamiento especial, yo lo llamo, y que tiene su momento específico. Yo estaba trabajando en la reconstrucción de Armero. Ustedes tal vez recuerdan esa ciudad que fue arrasada por una avalancha producida por el volcán Nevado del Ruiz. Yo estaba trabajando como director de obra en la reconstrucción de Armero. Estábamos haciendo de nuevo una ciudad, y lo primero que se hizo fue quitar toda la capa vegetal para poder empezar a construir. De manera que eso se convirtió como en un desierto lleno de polvo. Y a mí me han asignado un vehículo para recorrer y visitar todos los sectores de la construcción. Y un día yo me paré en medio de ese desierto y rodeado de polvo por todas partes, porque el viento levantaba una nube de polvo. Yo sentí algo especial de parte de Dios, porque miraba a todos esos damnificados, los sobrevivientes de la tragedia, y la manera como el mundo se había volcado a ayudarlos con algunos elementos básicos de supervivencia, como una cama, como una cobija, como una estufa, como algunos electrodomésticos. Pero yo sentí ese día que ellos necesitaban más que una cobija, más que un electrodoméstico, más que bienes materiales, que ellos necesitaban conocer a Dios. Y entonces ese día yo experimenté el llamado de Dios. Y ese es un día que también lloré allí solo, en medio de ese panorama desolador, que yo le dije: Señor, si tú quieres que yo te sirva en el ministerio, cuenta conmigo. Yo no soy el mejor, soy limitado, soy incapaz, soy insuficiente, porque las cosas de Dios, uno en las cosas de Dios siempre será insuficiente, siempre será incapaz. Y claro, yo me sentía así, pero le dije al Señor de esa manera: si mi vida te sirve, yo la pongo en tus manos, quiero ser tu siervo. Y ese fue el momento en que Dios me llamó. Fíjense que fue un momento, tanto la conversión como el llamado, que no tuvo que ver mucho con la reunión del culto.
porque algunos se convirtieron fue en la reunión del culto, que le predicaron la palabra, pero el caso mío fue totalmente diferente, fue en escenarios por fuera de la reunión del culto. El primero, pues como le comentaba, privado de la libertad, y el segundo, trabajando como ingeniero en una reconstrucción de una ciudad que había sido devastada por una avalancha. Qué bueno contar estas experiencias para que aquellas personas que están viendo esta entrevista, esta conversación en este momento, podamos comprender que el Señor llama de diferentes maneras, no necesariamente en un servicio. Hermano Fernando, va pasando el tiempo, el Señor lo convierte en un predicador, nosotros hemos sido testigos de eso a lo largo de los años, pero yo quiero preguntarle a quién escuchaba el hermano Fernando López como influencia para hacer parte de ese ministerio, para crecer. Uno siempre tiene una referencia. ¿A quién escuchaba usted? Mire, uno cuando se convierte, el primer referente es el pastor, porque el pastor lo está formando a uno, lo está aconsejando, le está haciendo seguimiento, uno empieza a ayudar, a colaborar, a compenetrarse con él. Y el primero que me influenció mucho fue el hermano Alcibiades González. Hermano Alcibiades González en ese tiempo era segundo vicepresidente de la iglesia. Hermano Alcibiades González, él me confesó alguna vez que él nunca pensó que yo podría permanecer en el evangelio. Sobre todo porque él decía que como yo tenía una profesión, tenía un plan B. Y cuando uno tiene un plan B, pues es muy fácil optar por ese camino. Pero en el Señor uno no tiene plan B. En el Señor y en el servicio uno solo tiene un plan. Dejar los bueyes, dejar el arado, dejar el trabajo, dejar todo. Y solo tienen un plan, que es servir al Señor. Pero él fue, digamos, el primer referente. Yo me interesaba mucho por escuchar las predicaciones de los hombres de Dios en ese tiempo, y recuerdo que los referentes eran el hermano Álvaro Torres, el hermano Octavio Valencia, el hermano Noel Ospina, el hermano Arturo Rojas, los hermanos del consistorio. Yo los escuchaba, yo siempre llegaba a los eventos con mi maletica, y en mi maletica traía a veces una grabadora y ponía la grabadora, pero también abría mis libros de notas, memorandos, y siempre les anotaba las enseñanzas, porque para mí eso era algo extraordinario. Para mí era formación, para mí era enseñanza, para mí era todo. Y estaba muy atento. Teníamos un programa radial al comienzo con el pastor que me administraba en su momento, el hermano Jesús Arias, y como yo grababa todas las predicaciones, ese era el material para nuestros programas. Yo recuerdo que el programa se llamaba Una luz en tu camino, y ahí estaban esos referentes, esos hombres de Dios que marcaron la pauta, que marcaron la vida. Escuché mucho hablar del hermano Domingo Zúñiga, del hermano Jesús María Cardoso, pero yo no los conocía a ellos personalmente, apenas por referencia y también por que tenía material para escucharlos, pero nunca los conocí. A los demás sí los conocí, y creo que uno es un cúmulo de personas, es decir, uno lo va formando no solamente una persona, sino muchas. Uno aprende de cada uno, capitaliza lo bueno, admira lo que tienen de Dios, lo respeta, y yo veía el consistorio como algo muy elevado. Para mí, estar sentado allá en una plataforma era algo extraordinario. Yo siempre me sentaba en las bancas o en las graderías de los coliseos y veía como a personas inalcanzables, tanto que uno lo que más anhelaba es de pronto tener un ratico con ellos para hacerle preguntas, porque en mi vida cristiana yo fui muy preguntón. Yo cansaba con preguntas a mis mentores.
Entonces yo quería, el otro que también nos marcó fue el hermano Liceo Duarte. El hermano Liceo Duarte, que fue un maestro que lo escuchábamos. Yo recuerdo que en las enseñanzas yo siempre me ponía en pie y les hacía preguntas, inquietudes acerca del texto, acerca de dudas, porque como uno es un ignorante de las cosas de Dios cuando llega el Señor, uno lo único que experimenta es la gracia del perdón, pero de ahí a conocer la Biblia, a conocer la doctrina, a conocer los fundamentos, los principios y todo eso, eso para uno es una escuela, es una universidad. De tal manera que fueron muchos los referentes que yo puedo citar con nombre propio como esos que le he dicho. Mire, le voy a contar algo. Cuando uno admira a ciertas personas, no se me pasa a mí. Yo pienso, ay Señor, ojalá algún día me permitiera estar con ellos, hacer parte de ellos. No sé si soy muy soñadora o muy ilusa al pensar esto, pero el hermano Fernando López, cuando escuchaba a esos referentes, ¿alguna vez se imaginó o quiso hacer parte del consistorio de ancianos? Nunca me lo imaginé, porque me parecía que eso era algo inalcanzable. Pero el Señor lo va formando a uno con el tiempo. Y la misma gente va siendo testiga del crecimiento de uno en todo sentido, ¿no? Como persona, como creyente, como hijo de Dios. Y entonces uno recibe a veces de parte de ellos voces de aliento, porque yo recuerdo que después de que yo regresé de la Argentina para involucrarme de nuevo en el ministerio aquí en Colombia, muchos me decían, ¿usted por qué no se presenta al consistorio? Nosotros creemos que usted podría ser miembro del consistorio. Yo no me lo creía. Yo lo veía como algo muy lejano, algo muy distante, algo muy difícil. Pero fíjese que las cosas, pues en Dios, se dan en su momento, ¿no? Y creo que Él lo va trayendo a uno y lo más importante en esto es tomarse de la mano del Señor y dejarle al Señor que en su tiempo Él lo ubique y lo coloque donde Él quiere. Porque lo menos que uno debe hacer es promoverse o hacer algo de su propia mano para lograr alcanzar alguna posición de altura. Yo creo que lo mejor es que Dios lo lleve a uno y si Él lo coloca a uno, el Señor también le ayuda a sostenerse y no solamente eso, sino que también lo capacita. De manera que yo he tenido esa experiencia personal en la que uno ve esos logros no como una meta en sí misma, sino como un medio que usa Dios para edificar a su pueblo. Hace un momento cuando nos hablaba acerca de su etapa de adolescencia en el colegio y en la universidad, nos contaba respecto a ciertos gustos que tenía por escribir, por leer. Quiero preguntarle qué significa la poesía para el hermano Fernando López. Bueno, la poesía es una forma hermosa de plasmar las ideas, porque uno puede plasmar las ideas a través de una narración, a través de una historia, a través de una reflexión. Pero la poesía es decir eso mismo con medida, con métrica, con compases agradables, con armonía, con equilibrio, y eso es lo que le da la belleza a la poesía, porque uno cuando lee una poesía uno dice, oiga, qué bonito esto, ¿cierto? Qué manera de decirlo, usar ese lenguaje figurado, esas metáforas, hacer comparaciones de las cosas bonitas y hermosas de la creación y de los principios y los valores y plasmarlos de tal manera que suenen dulces al oído. Para mí eso es la poesía, un plato muy bien elaborado y un plato muy bien adornado, que a veces uno le sirve la comida sin mucha elaboración y sin mucha disposición visual, pero hay lugares donde le dan colorido, contrastan los colores, contrastan las texturas de la comida y uno dice, bueno, hace que la comida sea más agradable. Entonces la poesía hace más agradable los mensajes y la palabra escrita.
Se lo pregunto porque cuando uno escucha sus sermones parecen una figura literaria de este tipo, de poesía. ¿Cómo el hermano Fernando López elabora un sermón? Mire, yo soy muy homilético. Eh, yo estudié algo de homilética y entonces mis sermones tienen todos los elementos homiléticos, empezando por definir el asunto de que se va a hablar. Después del asunto, el tema. Después del tema, el título. Después del título, la palabra clave del título. Porque uno puede construir un sermón hablando del cómo, hablando del dónde, hablando del por qué y hablando del para qué. Eso genera algo que se llama la interrogante sermonaria. Es decir, uno toma un camino. Si se va a hablar del por qué, uno va a hablar de las razones. Si se va a hablar del dónde, uno va a hablar de lugares. Si se va a hablar del cuándo, uno va a hablar de tiempo. Si se va a hablar del para qué, está hablando de los propósitos. Entonces uno define en el sermón o toma un camino de esos. Y luego de la palabra clave que determina el cómo, cuándo, por qué, dónde y para qué, uno se hace una interrogante sermonaria. La interrogante sermonaria es como la inquietud que le surge a uno para dar el sermón. Y luego viene, después de la interrogante sermonaria, viene la tesis, que es la verdad central del sermón. Y luego viene el cuerpo del sermón. No sé si por ser ingeniero a mí me gusta enumerar los puntos de un sermón. Y cuando un sermón está enumerado y ordenado, a mí me parece que para mí es muy agradable, porque uno lo va desarrollando por etapas, por fases. Entonces viene el cuerpo del sermón. Y después del cuerpo del sermón viene lo que yo considero que es lo más importante del sermón, que es la aplicación del sermón. A veces nosotros fallamos es en la aplicación del sermón. Es como alguien decía que el sermón es como un avión que despega, vuela y aterriza. El despegue es la introducción. El vuelo es el cuerpo del sermón y el aterrizaje es la aplicación del sermón. A veces uno despega bien, vuela bien, pero no aterriza bien. Entonces, de un tiempo para acá, yo he estado muy convencido de que una de las cosas más importantes del sermón es poder aplicarlo. Porque la palabra tiene que ser aplicada, tiene que volverse vida en uno. Y uno debe confrontar al oyente con la palabra y que el creyente o el simpatizante sea abocado a tomar una decisión respecto de la palabra. No solamente decir que el sermón fue bonito, sino que el sermón me llegó, que lo entendí, que lo comprendí, que lo asimilé, que lo tomé, que me apropié de él y que estoy dispuesto a vivirlo. Entonces, creo que esa ha sido como la forma en que Dios me ha permitido construir los sermones. Por supuesto que uno con el tiempo va puliendo, ¿no? Todo eso. Y yo he visto sermones que prediqué hace muchos años que yo no predicaría ahora, porque dije, uy, yo prediqué esto. Y entonces ahora me he dado la tarea porque mi hija me copió todos los sermones que yo tenía en las agendas. Entonces me he dado la tarea de retomarlos, de reestudiarlos, de complementarlos, de ampliarlos. Y he hecho esa tarea ahora que estamos en cuarentena con muchos de los sermones que antes para mí eran pues de otra manera, muy diferente antes de que yo estudiara un poquito de homilética. Hermano Fernando, es decir que es muy importante organizar un sermón antes de presentarlo. Le cuento esto o afirmo esto porque yo he escuchado a algunos ministros que dicen que no es tan importante, que el sermón más bien se construye a lo largo de toda la vida que han vivido con el Señor y que, bueno, se lee la palabra y lo exponen en un momento que les corresponda. Pero es importante entonces organizarlo.
Sí, porque es que, mire, uno puede predicar sobre base de la experiencia, pero como usted dijo, no todos tenemos las mismas experiencias y uno no puede hacer de su experiencia una doctrina. Porque fíjese usted que el Señor utilizó un método para evangelizar al etíope, envió a Felipe. Utilizó un método para evangelizar a Pablo, le dio un resplandor del cielo que lo dejó ciego. Para evangelizar a Cornelio le envió a Pedro y le dio una visión a través de ángeles. Quiere decir que fueron 3 experiencias diferentes. Entonces yo no puedo decir que para que una persona tenga un encuentro con el Señor tiene que tener un resplandor del cielo, aunque esa fue mi experiencia. No puedo hacer de mi experiencia una doctrina. Eso no quiere decir que las experiencias no enriquezcan el sermón. Las experiencias le dan solidez al sermón. O sea que las experiencias tienen un valor, pero hay que saberlo colocar donde ese valor es útil. Porque las experiencias son como ventanas que permiten que la luz del sermón entre al interior de una habitación oscura. Siendo las ventanas, no son la luz, porque la luz del sermón está en la palabra de Dios. Las palabras del Señor son vida, son luz, son, bueno, todo lo que hemos dicho de la palabra del Señor. Entonces, yo sí creo que las experiencias tienen una utilidad, pero sabiéndolas colocar en el lugar apropiado. Porque la base de nuestro sermón debe ser bíblica. Y la confirmación del sermón es mi experiencia, pero no es el sermón como tal mi experiencia. Es la confirmación de la palabra del Señor, porque las experiencias pasan, pero la palabra del Señor vive y permanece para siempre. Entonces, eso es lo que yo pienso acerca de las experiencias y de las experiencias como parte de un sermón. Hermano Fernando, hace un momento usted graficaba el sermón como el despegue, el mantenimiento y el aterrizaje de un vuelo. Le voy a plantear un escenario donde usted tiene la oportunidad de predicar con otros 2 pastores. Uno va a hacer el despegue, usted va a estar en el mantenimiento y otro el aterrizaje. ¿Quiénes serían esos 2 pastores? Para que alguien haga la introducción, lo que pasa es que es muy difícil encontrar un predicador que se quede en la introducción. Tampoco es tan fácil encontrar un pastor que se quede en el cuerpo del sermón. Tampoco es fácil encontrar un pastor que se dedique solamente a la aplicación del sermón. Pero si eso se diera, la pregunta que usted me hace es ¿con cuál me quedaría en nombre propio? ¿Cuál sería la persona más indicada para hacer una introducción, para hacer un desarrollo del sermón y para hacer una aplicación? Esa es la pregunta. Sí, ¿con quién compartiría esa predicación el hermano Fernando López? Bueno, yo compartiría, tengo 2 personas aquí en la mente. Una de ellas sería el hermano Álvaro Torres. Y la otra sería el hermano Álvaro Torres. Ok. Bueno, vamos a seguir esta aventura por la línea del tiempo. Vamos a trasladarnos a Argentina. Usted fue misionero en este país. Siempre en un proceso uno tiene algo que aprender o le deja una enseñanza. Sabemos que vivió tal vez muchas experiencias, pero resumamos, ¿qué fue lo que aprendió de ser misionero en Argentina? Lo primero que aprendí es que uno lleva una estructura mental a un país totalmente distinto. Y uno tiene que recomenzar, reevaluar. Todos mis sermones que llevé no me sirvieron para la Argentina, porque mis sermones estaban muy elaborados, pero la gente en la Argentina tenía que empezar por saber qué es la Biblia. Encontrar en la Biblia un elemento creíble, dinámico, confiable, seguro, que se puede confiar en él. Entonces, uno tenía que empezar por
hacer una descripción muy simple y muy sencilla de cómo llegó la Biblia a nuestras manos, porque la gente dice que el papel puede con todo. Entonces, uno tiene que empezar por eso. Y yo recuerdo que para evangelizar, porque uno va a un lugar a hacer misiones a personas que no conocen el evangelio, algunas son ateas. Entonces, empezar a desmontar los conceptos que ellos tienen respecto del cristianismo, de Jesucristo y de la Biblia. Y yo recuerdo que yo tomaba una hoja de papel y hacía muñequitos para explicarle a las personas qué era el arrepentimiento, qué era la conversión, qué era el bautismo. Como usted hice con una carrera universitaria a un país y en tener que empezar por el kinder, por enseñarles las vocales, por enseñarles las sílabas, por enseñarles las palabras, por enseñarles las frases, por enseñarles las oraciones. Esa es una experiencia, es un impacto muy grande. Pasar de una congregación de 400 creyentes que le escuchan la palabra a una congregación de 1 o 2 personas. No hay amén, no hay gloria a Dios, no hay aleluya, no hay ofrenda, no hay cánticos, no hay saltos, no hay brincos, no hay manos levantadas, no hay aplausos. Eso es un choque bastante fuerte. Entonces, nuestras dominicales no eran a las 10 de la mañana, sino a la hora en que las personas nos pudieran recibir. Yo hice dominicales a las 11 de la noche, del domingo. Uno se levantaba el domingo, oraba, estudiaba, se vestía, se ponía la corbata, se echaba loción, se ponía bien bonito y luego, ¿y ahora qué hago? No había quien predicarle. Entonces, había ciudades que eran ciudades turísticas y que la gente, su vida era nocturna y de las mañanas ellos estaban durmiendo, todos. Entonces, ¿a quién le predicaba uno? Si salía a las calles, estaban desiertas. Entonces, tenía uno que esperar que ellos se levantaran de nuevo, estuvieran dispuestos a oírlo y a escucharlo a uno. Entonces, es eso, es como un recomenzar, es toda una escuela para uno. Y eso le sirve a uno mucho porque uno entonces se ahonda en lo que son los principios de la palabra de Dios, lo que tiene que ver con las bases, con lo que tiene que ver con el fundamento, el cimiento, no solo de la doctrina, sino de la formación de una persona. Porque una persona después de 10 años de convertido, pues ha caminado por una senda de formación que tuvo su comienzo, y ese comienzo fue muy simple, muy sencillo. Uno cuando comienza lo único que entiende es que uno es pecador y que Dios lo quiere salvar, ya, no más. Y uno quiere ser salvo, eso es lo único. Entonces, si uno le habla del Apocalipsis y le habla de todos esos términos escatológicos, a no ser que la persona le pregunte a uno porque haya tenido alguna información, pues uno le explica. Pero ese no es el interés de uno. Uno lo que quiere no solamente que la persona esté informada, sino que la persona se convierta. Regresemos de Argentina a la actualidad. ¿Qué piensa usted de lo que está pasando en este momento, de cómo la iglesia está afrontando la predicación del evangelio a través de las redes sociales? Mire, yo creo que uno tiene que sacarle provecho a todas las circunstancias y situaciones de la vida. ¿Y cuál pienso yo que ha sido los beneficios de esta pandemia? Bueno, las familias se han integrado, porque el trabajo, las labores cotidianas, el salir a laborar, el levantarse muy temprano, ir a la fábrica, ir a la empresa, regresar tarde cansado, cenar rápidamente, acostarse para volver a madrugar. Eso se ha roto. Ahora entonces hay más tiempo para compartir, no solamente con la esposa, sino con los hijos. Algunos que no conocen a Dios han caído en la violencia familiar, intrafamiliar, porque no se soportan el uno al otro. Bueno, nosotros los creyentes pues somos totalmente distintos.
Dialogamos, hablamos, compartimos, reflexionamos sobre la Biblia, hablamos de nuestros intereses, nuestras ideas, abrimos el corazón, hacemos cosas muy edificantes. Entonces, eso ha servido para, de alguna manera, acercarnos más como familia. Lo segundo es que ha permitido retomar algo que de pronto por la misma actividad laboral se había perdido, que es las devocionales familiares. Esas devocionales familiares, yo estuve hasta hace poco haciéndolas. Ahora, porque se enfermó mi esposa, paramos un momentico, estuvo hospitalizada en casa, pero estábamos haciendo las devocionales con mis hijos. Yo tengo 2 hijos en los Estados Unidos, uno en Nueva York, la hija, otro en Miami, el hijo, otro aquí en Sabaneta y otro aquí en Medellín. Entonces nos entrábamos a una plataforma que ahora son muy usadas y estábamos estudiando el libro de los Romanos. Estábamos haciendo un estudio deductivo del libro de los Romanos, hablando de la observación, hablando de la interpretación y hablando de la aplicación de los pasajes que leíamos. Ese es un estudio inductivo de la Biblia. Entonces, creo que eso ha sido bueno. Eso ha sido bueno. Lo tercero, nos ha ampliado el concepto del culto, porque nosotros pensábamos que el culto se rendía al Señor en las 4 paredes de la iglesia, pero nosotros le podemos rendir culto al Señor donde estemos. Nuestra casa puede convertirse en un lugar de culto. Y entonces ya el culto, porque nosotros le decimos a las personas, se terminó el culto. Y realmente el culto del Nuevo Testamento no termina. El culto del Nuevo Testamento es las 24 horas al día. Como dice Romanos 12, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. El culto se lo rendimos en el corazón. Y nosotros no dejamos el corazón para ir a la empresa. Nosotros no dejamos el corazón para ir al colegio. Nosotros no dejamos el corazón para ir a pasear. Nosotros no dejamos el corazón para ver televisión. Lo tenemos incorporado. Quiere decir que nuestro culto es permanente. Entonces, la idea del culto se ha podido entender de una manera más amplia, porque teníamos un concepto muy restringido de lo que es el culto. Tanto que un hermano le decía al otro, agradezca que estamos en culto, pero afuera nos vemos. Entonces, eso yo creo que son de las 3 cosas que también nos han servido, pero hay una cuarta, el concepto del templo. Nosotros pensábamos que el templo son las 4 paredes, pero el templo somos nosotros. Quiere decir que las 4 paredes del templo no es lo que hace que esa sea la casa de Dios, porque la casa de Dios somos nosotros, no las 4 paredes del templo. Entonces, creo que eso es bueno retomarlo, es bueno reconocerlo y extractar esas bondades de una situación como esta. Yo creo que las cosas en su momento se restaurarán, pero el mundo no será el mismo. Ahora se está hablando mucho del teletrabajo. Y creo que esta pandemia va a hacer que se fortalezca el teletrabajo. Entonces, nosotros tenemos que amoldarnos a los cambios y a las circunstancias propias del tiempo. Entonces, ya no, una persona no necesita estar en determinado lugar para hacer una tarea o para cumplir una función, lo puede hacer desde casa. Entonces, creo que esas cosas van a ser nuevas y de alguna manera pudiéramos decir que el mundo no será el mismo después de esta pandemia. Usted habló de beneficios al empezar a referenciar estas características, pero entonces, ¿hay contras de esto que está pasando para la iglesia? Claro. Esto, de todas maneras,
apunta a un equilibrio, porque no podemos caer en el extremo de no ir a las reuniones de culto, porque las reuniones de culto nos amplían el espectro familiar al espectro comunitario. El espectro comunitario le permite a uno poner en práctica valores, por ejemplo, la tolerancia. Uno cuando se reúne con los hermanos, uno tiene que ser tolerante. Cuando se reúne con los hermanos, uno desarrolla la empatía, aprende a colocarse en los zapatos del otro. Cuando uno se reúne con los hermanos, aprende a resolver conflictos que de otra manera no lo podría hacer, porque si uno no está relacionado con el hermano a nivel comunitario, pues en vano pues uno pudiera resolver asuntos que no se han presentado. Entonces yo creo que eso tiene su punto de equilibrio, como usted bien lo dice, porque la Biblia también dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. De tal manera que los hermanos, nosotros ahora estamos anhelando ese momento de poder estar juntos, de poder compartir. No sé cuán lejos esté ese momento, porque aquí, por ejemplo, en Colombia, en los municipios, se está hablando de reuniones máximo de 10 personas. Se está hablando de reuniones con un 35% de la capacidad que tiene el lugar. Estamos hablando de algunas reuniones muy pequeñas. Entonces, no sé cuándo volveremos a la normalidad, pero de todas maneras, ese momento tendrá que llegar. Pienso que nuestras convenciones están en tela de juicio, porque nuestras convenciones pues tienen la ventaja de que los hermanos se ven, es que solo estrecharle la mano a un hermano y decirle Dios le bendiga para unos es una alegría, el poder abrazarlo, por ejemplo, cosa que ahora no podemos hacer. Y en algunos países como la Argentina, darse en 2 besos, que se usa mucho en la Argentina, darse en 2 besos, uno en cada mejilla. Esas son cosas que nos hacen falta y que seguramente en su momento vamos a retomar. Vamos a cerrar entonces esta parte, esta serie de preguntas, y ahora quiero ir un poquitico más a su vida personal. Hermano Fernando, ¿quién es la pochocha para usted? Bueno, es que mi esposa acuñó una frase que viene de la palabra preciosa. La palabra preciosa derivó en pochocha, que quiere decir preciosa. Entonces, ella es la pochocha de la casa. Yo no sé cómo se filtró esto, porque yo la verdad no sabía que usted estaba enterada de esas infidencias de la pochocha, yo no sabía. Bueno, hay diferentes tipos de fuentes. ¿Ah? Hay diferentes tipos de fuentes. Cierto que está bien informada, sí. Sí, la pochocha es mi esposa, que entre otras cosas estamos cumpliendo ahora 47 años de casados y 53 años de conocernos. De manera que ha sido un recorrido muy bonito. Y cuanto más pasa el tiempo, más la valoro, ¿no? Porque me ha acompañado en todos los momentos difíciles de la vida, en los momentos de alegría, en los momentos de abundancia, de escasez, de tristeza, de alegría. Es decir, ha sido fiel ella a los votos que hizo cuando nos casamos. De manera que se ha ganado muy bien el título de la pochocha. Le queda muy bien. Bueno, pues a nombre de mi esposo y mío queremos felicitarlos por ese aniversario. Sabemos que son un hogar de bendición para muchas personas. Usted como vicepresidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pues es una persona de alguna manera reconocida y sabemos que es de bendición para todos aquellos hermanos que le siguen. Hermano Fernando, de ese matrimonio hay 4 hijos. Está Magda, está Carlos, está Sofía y está Ana María. ¿Qué significan ellos para usted? Y en cortas palabras, descríbalos a cada uno de ellos. Bueno, los hijos para uno son un motor. Es decir, cuando uno
sirve, cuando uno trabaja, cuando uno labora, cuando uno ahorra, uno está pensando en los hijos. Los hijos son la prolongación de uno mismo y uno se ve reflejado en ellos. Ellos de por sí heredan muchas cosas de sus padres, pero por supuesto ellos desarrollan su propia identidad, como usted lo ha dicho. La que dice que más se parece a mí, que soy una persona pues un poquito calmada, mesurada, es decir, no me gusta la controversia, evito la confrontación, no me gusta hacer sentir mal a los demás. La que más se parece y que calla mucho y habla poco es Magda Lucía. A ella le decían la Fernandina. Era una forma de decirle. Entonces, de alguna manera ella es una persona que cuando habla, pues dice lo que quiere decir, pero es más los momentos que calla. Es una persona muy, muy equilibrada, muy mesurada. Entonces, esa sería como la descripción de Magda. Claudia es una persona que tiene unas capacidades para escribir y para hacer poesía que yo le admiro. Ella es, digámoslo así, la poeta de la casa y tiene un carácter muy firme. Ella es muy exigente consigo misma, muy ética, muy puntual, muy exigente, le gustan las cosas en orden, le gusta llegar a tiempo. Es decir, ella parece un militar en su forma de ser, pero tiene esa parte sensible también que la hace que todos esos sentimientos lo vierta de una manera, como hablábamos ahora de la poesía, de una manera muy hermosa. Yo siempre que leo lo que escribe Claudia me deleito, porque escribe muy bien. Y de alguna manera ella ha sido para mi esposa un referente. A veces a mi esposa le piden escribir para las revistas de la iglesia, le han pedido, pero el filtro de todas esas escritos es Claudia. Ella es la que dice, mami, me parece que esto debe ser así, que esto debe ser de esta manera, que esto lo puede decir de esta forma. De alguna manera ella es como su ayudante, más que ayudante, su mentora en esto de escribir. Entonces, Claudia tiene eso. Carlitos es una persona que tiene un talento muy especial para la música. Él estudió música desde que era adolescente, hizo el bachillerato musical, estudió en la Universidad Nacional, hizo un básico de 10 semestres antes de estudiar la carrera de piano, fue profesor universitario muy joven, desarrolló su carrera académica, llegó a ser monitor y decano de una facultad de música y la Escuela de Artes. Viajó a los Estados Unidos, estudió música en los Estados Unidos, ha hecho un posgrado sobre dirección de orquesta y ahora está haciendo una maestría en dirección de orquesta. Es un productor musical muy talentoso, ya se ha ganado 2 Grammys. Entonces, ese es Carlos, un hombre, es el arte, pero ya no escrito, sino el arte musical. Es un artista, pero musical, digámoslo así, maneja el arte musical. Y Ana María es la menor del grupo, ella es psicóloga. Entonces, ella es la Mafalda de la familia, la filósofa de la familia, la que le pone el punto en la llaga a uno, la que se burla de uno, la que lo imita a uno, la que está ahí, la que le pone la alegría, la chispa, el sabor y el sazón a las reuniones familiares. Ana María tiene una capacidad de entender las cosas, tiene una muy buena agilidad mental, se expresa muy bien, es muy aguda en sus comentarios, es muy aguda en sus interpretaciones. De tal manera que mis hijos son un collage de cosas, pero claro, les he dicho cosas muy buenas de mis hijos,
pero son seres humanos, ¿no? Se han equivocado, han cometido errores, nos ha tocado corregirlos, nos ha tocado y han tomado decisiones que les ha costado en la vida. De todas maneras, uno cree que las faltas y las fallas no tienen cosas positivas, pero sí las tienen, porque cuando uno capitaliza los errores, uno es mejor cada día. Claro que sí. Hermano Fernando, usted hace un momento se describía como una persona paciente, una persona calmada, pero ¿qué le hace dar mal genio a esa persona paciente y calmada? Porque algo le tiene que dar mal genio. Mire, yo he llegado a un punto en que muy poco me da mal genio. Yo siento más bien como desilusión y tristeza cuando alguien lo defrauda a uno. Pero cuando hablo de mal genio, uno reacciona de pronto ante la injusticia, ante la maldad, ante la mentira, ante el pecado. Entonces, pero es una reacción lógica, ¿no? Lo mismo le pasa al Señor. El Señor es paciente, pero a veces se pone de mal genio. Cuando entró al templo y vio a los cambistas, sacó el látigo y los echó fuera y les volcó las mesas. Casi nunca hablamos de ese Jesús, ¿cierto? Nos gusta hablar del Jesús manso, humilde, paciente, misericordioso, bondadoso, pero que cuando se enoja, se enoja. Entonces, muy poco me enojo, pero sí estas cosas le producen a uno una reacción negativa. O yo diría positiva mejor, para no ser tan extremistas. Entonces hablemos ahora de lo que lo hace feliz, lo que lo hace sonreír. ¿Qué disfruta el hermano Fernando? Yo disfruto servir al Señor. Cuando a mí me ponen a enseñar, yo soy feliz. Yo puedo llegar cansado a una clase, pero en la clase descanso. A veces nos toca enseñar 4 días seguidos, desde la mañana hasta la tarde. Pero yo lo disfruto. Termino muy cansado, eso sí, físicamente termino extenuado porque estar de pie, hablando, compartiendo, interactuando, preguntando, respondiendo, pues es una tarea que trae cansancio, pero lo disfruto. Eso es lo que más disfruto es eso. El día que no pueda enseñar, yo creo que de pronto me voy a sentir un poco triste de no poder hacerlo. Y de todas maneras uno sí tiene que entender que habrá un momento en que uno debe retirarse, ¿no? Y darle espacio a los jóvenes que vienen ahí, a la generación de relevo. El relevo es algo inevitable, pero me estoy preparando para eso. Me estoy preparando. Ahora estoy aprendiendo a cocinar en esta cuarentena, ya sé hacer arroz, ya sé hacer lentejas, ya sé hacer carne, ya sé hacer pollo, ya sé hacer salmón. Me he quemado los dedos, me he cortado las manos, pero lo he disfrutado también. ¿Sabe que esta cuarentena también la he disfrutado? Se me ha pasado muy rápido, porque me ha permitido hacer cosas que nunca hacía en la vida. Yo nunca había cocinado y ahora estoy cocinando. De manera que ahora que terminemos esta entrevista me toca ponerme a hacer el almuerzo. ¡Ay! No lo voy a demorar mucho, ya casi vamos a finalizar. Pero hace un momento tocó un punto muy importante y es hablar acerca de pronto de ese retiro. ¿Qué piensa hacer cuando ya pase a descansar? Pues entre comillas, porque uno sabe que siguen laborando de alguna manera, pero ¿cómo piensa disfrutar esos últimos días? Bueno, yo he pensado escribir. He escrito algunos artículos para el Heraldo, pero no me ha quedado tiempo de sentarme a escribir algo de mayor contenido. De todas maneras, uno sí piensa no solamente en escribir, sino qué escribir, que sea interesante, que sea de edificación, que sea aceptado, porque es que todos los predicadores tenemos un perfil. Y he notado mucho que ahora le agrada mucho a la gente ese predicador que es un tanto coloquial, que es un tanto desinhibido, que habla las cosas muy al nivel de ellos.
y de pronto yo me encuentro como muchas falencias en mí en ese sentido. Entonces de pronto uno ya es más acartonado, más dogmático, más como le decía ahora, más hermenéutico. Ahora a la gente le gusta más eso. Y uno nota por las reviews que hay en las diferentes predicaciones cuáles son las que más gustan. Entonces, no sé qué pudiera ser interesante. En algunos momentos he pensado escribir algo sobre reflexiones y sermones, es decir, reunir una serie de sermones que el Señor me ha dado para compartirlos con los que le interesen, ¿no? Porque seguramente no a todos les interesará la forma en que uno construye y expone su sermón. Pero he pensado en eso. Lo otro que he pensado es hablar un poquito de vida cristiana. Me gusta mucho hablar de vida cristiana. La vida cristiana, no tanto a partir del hacer, sino del ser. Y de dar el fruto propio del Espíritu Santo en la vida cristiana, que creo que esa es la clave para tener una buena vida cristiana, dar fruto de Dios. Porque cuando uno da fruto de Dios, es amoroso, vive contento, es paciente, es benigno, es manso, es equilibrado. Entonces, cuando se da fruto es muy fácil vivir la vida cristiana. De pronto he pensado mucho en esos dos temas, pero creo que de todas maneras que eso no sé cuándo será, pero ya está más próximo que lejano. Hermano Fernando, ya para finalizar, por último, ¿cuál es el consejo que usted le daría a la juventud ahora mismo? Mire, la juventud de hoy tiene una situación que es preocupante. Nosotros hicimos una encuesta con los jóvenes aquí a nivel de Colombia. Lo digo por mi país. No voy a hablar de otro país porque cada país vive su propia realidad. Lo digo por mi país. Hemos encontrado que la juventud de hoy poco lee la Biblia, cosa que no era la realidad de otro tiempo. Nosotros nos hicimos lectores de la Biblia, pero hoy por hoy, hasta para preparar los sermones no se lee la Biblia, sino que se consulta con internet. Ahora, entonces, el consejo para los jóvenes es que no solamente leen la Biblia, sino que estudien la Biblia. Y más que estudiar la Biblia, que se enamoren de la Biblia. Es decir, que hagan de la lectura de la Biblia una pasión, algo que los mueva, algo que les guste, que les agrade. Porque no hay nada más complejo y más difícil que hacer uno algo que no quiere hacer y que lo hace por obligación, porque le toca. No, aquí se trata de que la juventud de hoy se vuelva a enamorar de la Biblia. Porque cuando uno está enamorado, no hay barrera que lo detenga cuando uno está enamorado. Entonces, creo que ese sería un consejo, porque es que la Biblia es la que lo edifica uno. Mire, los jóvenes a veces leen la Biblia es cuando están en la escuela dominical, pero después la cierran y cuando la vuelven a abrir, en la siguiente escuela dominical. Entonces, sí, creo que eso es una de las cosas importantes que yo le digo a los jóvenes. Que adopten una postura de aprendizaje. Una de las rasgos características de un buen siervo es que tiene postura de aprendizaje. Es decir, entender que uno no las sabe todas y que uno todos los días está aprendiendo. Uno hasta el día que se muere está aprendiendo. Es decir, esta vida es un aprendizaje continuo. Y si uno no tiene esa postura de aprendizaje y cree que ya llegó a su límite, pues ahí se acabó todo. Entonces yo le diría
a los jóvenes, número uno, que se enamoren de la palabra de Dios. Eso es lo único. Y número dos, que tengan una postura de aprendizaje. Número tres, que hagan de sus experiencias un estilo de vida. Es decir, el joven a veces va al culto a sentir algo, pero que haga eso que siente, no algo momentáneo, algo que se olvida rápidamente, algo que se pierde en el transcurso del diario vivir, sino que hagan de su experiencia un estilo de vida. Es decir, si sintió el llamado de Dios, que ese llamado de Dios permanezca en el tiempo. Yo he pensado que los resultados de una predicación no se notan por los que pasan adelante, sino que se nota es en el tiempo, por lo que esa palabra hizo en la persona y le permitió de ahí en adelante vivir de acuerdo a esa palabra. Entonces, que tengan una filosofía clara de lo que es el servicio a Dios, que se involucren en el servicio a Dios, que estén dispuestos a hacer para Dios lo que le pongan a hacer. Mire, en nuestra época a nosotros nos gustaba cargarle el maletín al pastor, llevar al pastor a una gira, tener que barrer el templo, por decir cosas que de pronto uno hacía, tener que arreglar las sillas, acomodar las sillas. Todo eso es parte del servicio y eso es el comienzo del servicio. El hermano Eliseo Duarte comenzó lavando baños en la iglesia y mire lo que llegó a ser el hermano Eliseo Duarte. Entonces, que los jóvenes se comprometan, porque los jóvenes a veces quieren ir a la obra misionera, a Europa, a Australia, a Oceanía, a Asia, pero los ponen a limpiar una banca y no son capaces. Entonces, ellos sueñan en grande, pero para ser grande hay que comenzar con cosas pequeñas. Entonces, todo eso sería mi consejo para los jóvenes de hoy, en pocas palabras. Pues muy bien, ha sido un tiempo muy agradable, hermano Fernando, y estamos seguros que esto va a ser de bendición para la vida de alguien. Quiero preguntarle cómo se sintió. Muy bien, sabe que ha sido un ejercicio agradable, bonito, las preguntas muy acertadas, muy oportunas. Le pido que siga haciendo este trabajo porque lo hace muy bien. Y llegando pues a la cotidianidad, a las cosas sencillas y prácticas de la vida, que también son parte vital de la vida de un ser humano. De manera que la felicito y adelante, en el nombre del Señor Jesús, que sea muy feliz, no solamente como esposa, sino como madre. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Fernando, por sus palabras. Las tomo con mucho aprecio, las recibo en mi corazón y le doy gracias por este tiempo, porque como le dije inicialmente, sabemos que pues tienen muchos compromisos y ocupaciones, pero gracias por haber aceptado este espacio y compartir con todos nuestros hermanos que nos están viendo a esta hora esta entrevista. Muchas gracias. Bendiciones del Señor para usted, su familia y todos allá en Chicago. El pastor que se llama Byron Vides. El hermano Byron Vides. Un abrazo para él y su familia. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Fernando, y a todos ustedes, muchas gracias también por haber estado pendientes a este espacio donde saben que compartimos entrevistas, experiencias, historias, reflexiones bíblicas aquí en Gustavo y Yarleni. Estamos también en otras redes sociales como YouTube, Instagram y Twitter. A todos ustedes, bendiciones.